Bueno, es una historia de un héroe entre historia y novela, de Publio Cornelio Escipión, conocido como el Africano, donde no solo cambió la historia de Roma, sino que también cambió el rumbo del mundo. También fue más que un general, fue un hijo, fue un estratega y fue víctima del propio sistema al que ayudó. Eh, de esto lo saqué mucho, fue mucha inspiración también de la trilogía de Santiago Posteguillo, donde él acá saca del olvido a Publio y lo convierte en un héroe, donde nos comienza a contar la historia de Publio Escipión, que nace en una familia eh, patriarca, donde ya desde muy pequeño es instruido en las leyes marciales y políticas por su padre, que en ese tiempo también era un cónsul romano. Más tarde, cuando tenía tan solo 16 años, estalla la guerra contra Cartago, conocida como la Segunda Guerra Púnica. En esta, su padre, como cónsul, le toca dirigirse hacia Tesino, que queda por acá, para frenar el avance de Aníbal, para que no entrara a la península itálica. En esta batalla, Publio empieza como a mostrar como sus primeros dotes de liderazgo, en donde él lideraba como un pequeño grupo de caballería y le toca, pues en esta batalla salen derrotados y le toca regresar al frente para rescatar a su padre, que había sido arrinconado por la infantería del ejército de Aníbal, que era su más grande general de Cartago, ¿cierto? Luego de esto regresan a Roma, pues su padre lo mandan hacia la península itálica, que es toda esta de acá, donde actualmente queda España, y él se queda en Roma para unirse al ejército del cónsul, donde se reúne como su más grande, eh, donde se reúne la mayor cantidad de legiones para finalizar como esta guerra de una vez por todas y que no siguiera haciendo estragos por toda la península itálica. En esta batalla en Canas, perdón, el ejército se enfrenta contra Aníbal y Publio, con tan solo 17 años, presencia como una de las mayores masacres de toda su vida, donde Aníbal finalmente aniquila a 50.000 romanos. Acá Publio hace un juramento de hacerlo todo lo posible por salvar a Roma y empieza su mayor rol de liderazgo, reuniendo a todas las tropas que sobrevivieron a la batalla de Canás y las regresa hacia Roma. A estas legiones luego se les conoce como las legiones malditas y se les exilia a Roma, donde ya no pueden regresar con su familia, ya que muchos eran ciudadanos romanos. Publio, por otra parte, lo mandan a Hispania, ya que su padre muere allí porque pues, sus aliados de las tribus Galas y de Iberia lo abandonan, no van a estar dispuestos a morir por Roma, lo abandonan contra el ejército de los hermanos de Aníbal, eh, y ahí finalmente muere tanto él como su tío, que fueron como sus más grandes ídolos en su infancia, ¿cierto? Al menos así no lo presenta Santiago Posteguillo en la trilogía. Luego, en el Senado, pues para mandar a Julio a Hispania, se hace un debate porque él todavía es muy joven y no le pueden dar como el rasgo de cónsul, así que finalmente, como ninguna otra persona está dispuesto a irse para Hispania, le otorgan como el rango de procónsul. eh, en, Cuando ya llega a Cartago, él llega como a una Tarraco y allí comienza a hacer como una investigación de todo de toda cómo se movía el ejército cartaginés y
el cual le mandaba como suministros a Aníbal de la península itálica desde ahí, desde Hispania, ¿cierto? Entonces ahí empieza con los mercaderes, como a hablar con ellos, y se encuentra que en la ciudad de Cartago Nova, todos los tres generales que estaban citados en esta ciudad, en una época, todos estos tres abandonaron la ciudad para ir a recoger como más hombres de las tribus de Iberia, y Publio aprovecha que los tres generales abandonan y que solo quedan 2.000 hombres en la ciudad y avanza hacia el frente. Su mayor estrategia era atacar desde un lago que había detrás de la ciudad, donde pues era muy poco profundo y pues no estaba como tan bien vigilado como los otros frentes. Entonces él en la noche logra avanzar con un grupo para escalar y penetrar la ciudad, para posteriormente abrir las ciudades de la ciudad y capturarla en tan solo 3 días, ¿cierto? Luego de esto es como donde Roma retoma como un poco la moral y finalmente luego de esto también libera a todos los prisioneros que habían en la ciudad para, dentro de estos prisioneros, libera a una princesa íbera que la regresa a su pueblo, y este pueblo en agradecimiento le ofrece como una caballería para vencer como a los hermanos de Aníbal y a su cuñado. Luego de estas victorias, todas estas batallas, sale victorioso y logra vencer a los hermanos de Aníbal. Luego de todo esto, él regresa a Roma, donde propone llevar la guerra, no dejar la guerra solamente en Roma, sino llevarla también a África, a Cartago. Finalmente el Senado acepta por todos los logros que también consiguió en Hispania y le asignan las legiones malditas. Eh, lo bueno de esto fue que Publio ya tenía conocimiento de estas tropas y ellas de él, y sabían como los logros que había tenido. Aparte de esto, él les ofrece como esta campaña de ir a África como su manera de redimirse para poder regresar a la ciudad de Roma con sus familiares. Luego de esto avanzan hacia África, donde consiguen muchas victorias y consiguen incluso el apoyo de una región de Númida, que también anteriormente estaba apoyando a Cartago. Él apoya como a un rey, apoya como a la sublevación que tenía en su propio reino, y este le da como su infantería. Luego ya hacen llamar a Aníbal Barca, lo regresan de Roma, y él se dirige a enfrentarse con Publio en lo que va a ser la batalla de Sama, ¿cierto? Entonces estos dos a la final se van a enfrentar. Publio nunca va a tener como un odio hacia su contrincante, hacia Aníbal, sino que tiene como un respeto muy admirable hacia él por sus grandes hazañas como general, ¿cierto? Luego Publio, en esta batalla de Sama, Publio hace organizar su infantería ligera, que son los Astati, las hace organizar de una manera en la que los elefantes, que era como el porqué de que todos los otros cónsules romanos nunca hubieran podido derrotarlo, era por sus elefantes. Entonces él, con esta estrategia de poner a los Astati al frente, con sus bandas sonoras, haciendo bulla para que los elefantes se asustaran, y que la infantería hiciera como una especie de callejones, logró que los elefantes pasaran por ellos y con lanzas poder vencer a los elefantes, ¿cierto? Luego también apoyado por la caballería, lograron vencer como a toda la caballería del ejército cartaginés, y posteriormente la caballería romana regresa por los flancos del ejército cartaginés y logra vencer finalmente eh, al ejército Aníbal. Pues acá vemos más o menos una imagen de cómo se harían los pasillos y cómo irían matando a los elefantes. Y bueno, luego de eso ya finalmente vencen a Cartago, Publio vence a Aníbal y Roma sale victoriosa de la Segunda Guerra Púnica.
Por esta campaña a Publio se le conoce como el africano por todos sus logros militares conseguidos en África, ¿cierto? Ya más adelante él continúa siendo cónsul, apoya a su hermano Lucio um, en campañas en Asia y se encuentra en el Senado a un enemigo interno que se llama Catón, el cual lo juzga de corrupción sin pruebas alguna, pero pues con mayor influencia política, lo acusa de traición y Publio finalmente va a ser juzgado. Finalmente Publio desiste eh, de ser tratado, de luchar contra la Roma a la que juró defender tanto. Y acá conocemos como una frase muy de él, y es que así es como Roma trata a sus héroes. Finalmente, Publio, en esta lucha contra Roma, decide pues finalmente no luchar más y se exilia hacia una villa que tiene al sur de Italia, en Liternum, ¿cierto? Donde también pues, sale una frase, ingrata patria, nunca tendrás mis huesos. Y es que él al final de sus días, 2 años después de él exiliarse a esta villa, él dice que eh, no lo regresen hacia Roma, sino que lo entierran en esta villa. Y 2 años después del exilio, muere Publio Cornelio. Finalmente, Publio sigue siendo recordado por muchos grandes generales, tanto por Julio César como Napoleón, quienes estudiaron sus tácticas en batalla y se basaron mucho de estas para tener sus propias campañas militares. Y finalmente los dejo con una reflexión y es que no todos los héroes mueren en batalla.